Podríamos decir que la Revolución Francesa fue el primer gran suceso histórico que tuvo como un impacto mundial. El movimiento influyó en la forma de pensar de muchas personas y sirvió como inspiración para otros movimientos revolucionarios y libertarios en todo el mundo. Marcó un antes y un después. Aquí nacieron nuevos símbolos, involucraron sectores de la sociedad que habían permanecido en silencio. Sin embargo, no todo fue libertad, igualdad y fraternidad. Este fue también un periodo marcado por la violencia, la venganza, el caos y la muerte. Vamos a contarles sobre el reinado del terror. Le Terror. Le Terror. Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 115, el terror. Vamos a hablar del reinado del terror, pero antes vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect. Para que no pases terror mientras trabajas. No, usted quiere tener un trabajo en paz y calma, todo lo contrario a lo que fue el reinado del terror. Sin, pues, sin Robespierre respirándote en la nuca. Sin ningún Robespierre respirándote en la nuca y poder trabajar con la mejor conexión a internet. Escríbale @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. El mejor coworking de Caracas y Santo Domingo, además con sala de podcast. Bueno. Y también tenemos que darle las gracias a nuestros queridos amigos de Patreon. Por supuesto. 33 mecenas suman ya en nuestro Patreon, muy importante, donde ustedes se pueden suscribir desde $3 mensuales. Al final del episodio ellos son nuestros jacobinos. Ellos son nuestros jacobinos. Sí. O nuestros sanculets. No. Los sanculets son los que no, los sanculots son los que no pagan. No, exacto. Esto no. Estos son nuestros jacobinos, nuestros tomates. Al final del episodio les vamos a dar más detalles acerca de cómo usted puede convertirse en un jacobino, de cosas muy importantes para que pues esta revolución de podcast pueda prosperar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú me dijiste para hacer este capítulo de la Revolución Francesa, yo dije, oye, sí, vale, eso está fino. Yo creo que me sé eso. no me sabía tiene nada. 2 semanas estudiando sobre la Revolución Francesa. Ya está en capacidad de pararse y dar su propia exposición. Hola, soy Federico y les voy a hablar de la Revolución Francesa. Sí, mira, lo más sorprendente de la Revolución Francesa es que esto se ha repetido desde... Sí. O sea, cuando se realizó la Revolución Francesa, eso después se exportó y se aplicó exactamente lo mismo en todas las revoluciones que han seguido. Sí, básicamente sí. Es como un modelo. Claro, y si bien hay cambios positivos, también hay mucha sangre y mucho horror, y de eso más o menos es lo que les vamos a hablar hoy. Pero yo creo que lo primero es definir ciertos términos que los vamos a estar nombrando a lo largo del episodio. Entonces, vamos a definir esto es una ñoñología necesaria. De hecho, esto tenemos nosotros que hacer una chuleta para postearla, porque de verdad que hay una cantidad de términos, es increíble. ¿Qué es una chuleta para quienes nos escuchan desde otras latitudes? Nosotros somos de Caracas, Venezuela, y quienes sean venezolanos pues saben lo que es una chuleta. Creo que en otros países le dicen machete. Bueno, la chuleta es ¿cómo lo diríamos? Bueno, son unos apuntes. Exacto, son apuntes con las anotaciones que nos sirven de referencia de lo que estamos diciendo, pues. Bueno, mira. Durante la Revolución Francesa hubo varios grupos y facciones que desempeñaron roles importantes en el desarrollo y la dirección del movimiento revolucionario. Estos grupos representaban diferentes intereses y tenían diversas visiones sobre el futuro de Francia. Vamos a dividirlos. O sea, ¿Cuáles eran los más importantes? O sea, vamos a hablar de cuáles eran estos grupos importantes que movieron las fichas durante este periodo. Sí, vamos a hablar primero sobre los 3 grupos principales que conformaban Francia. Tú tenías a la nobleza, por supuesto, tenías al clero, claro, como siempre, y tenías a todos los demás. Exacto, a los pobres. Sí, la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Obvio, microbio. Y tenían todo el poder. Sí, señor. Pero en el grupo de todos los demás estaba dividido entre la burguesía, que la burguesía fue la que impulsó realmente la Revolución Francesa. Claro, porque lideró muchos de los cambios políticos y sociales. Por también, supuesto. Porque ellos movían la platica, pues. De resto tú tenías a los sin calzones, que son los sans-culottes. Exacto, que eran los trabajadores como urbanos y artesanos, la clase más baja. Y se les decía así porque la gente pobre no usaba ropa interior. Claro, porque la traducción de sans-culottes es sin pantalones. Sin esos pantaloncillos cortos que usaba la nobleza. No, sin calzones. La traducción correcta es sin calzones. Ok. Son los calzones, los culottes,
como tú sabes, una prenda interior femenina viene de acá, era la ropa interior. Claro, pero no eran los calzones como los conocemos hoy en día, eran estos pantaloncillos que llegaban como a la rodilla. O sea, no me imagino ninguno de estos con tanga, pero... Los sin tanga. Los sin tanga. Si esto hubiese ocurrido en el Caribe, los sans-culottes hubiesen sido los sin tanga. Ay, qué horror. Exacto. Pero fíjate, la burguesía estaba compuesta por los comerciantes, aquí habían propietarios de pequeñas y medianas empresas. Los sans-culottes, bien como lo dice Fede, eran los patas en el suelo, urbanos, artesanos, personas de clase baja. Ahora, los burgueses asusaron, obviamente, a los sans-culottes, claro, para tomar el poder. Claro. Esto es importantísimo porque no piensen que la Revolución Francesa fue simplemente la gente que salió. Espontáneo. No. Eso nunca ocurre así. De hecho, no, nunca ocurre así. Y si hay un grupo al que podemos señalar como incitador, eran a los periodistas. Claro. Habían varios propietarios de medios. Claro, o sea, hay que ver lo que era un medio en esta época, ¿no? Exacto. O sea, no hay que verlo de la misma manera que lo vemos ahorita. Exacto. Pero había que se dedicaron precisamente, ellos imprimían una serie de panfletos y todo que fueron asusando. Caldeando los ánimos. Caldeando los ánimos. La nobleza y el clero representaban solo el 3% de Francia. Claro, pero tenían todo y tenían el control completo. Eso que escucharon fue una puerta que se cerró. Hoy tuvimos que mudar el estudio de sitio, entonces hay ruidos nuevos en el episodio. Sí, y hay pajaritos y todo. Exacto. También tenemos a los jacobinos, que eran un grupo importante, protagónico dentro de todo este proceso, que fue como ese grupo político radical que se formó durante la Revolución Francesa, que era principalmente la clase media, y que tenían pues esta visión republicana y democrática de la política, y que tomaron el liderazgo en el periodo que es conocido como el reinado del terror, que luego les vamos a hablar. Esta gente empezó a... Estos son los fanáticos de la izquierda. Sí, se pusieron muy radicales. Son fanáticos de la izquierda, literalmente, dentro de la Revolución Francesa. Era el grupo más extremista de la izquierda. Hay que recordar que la Revolución Francesa nace en estos dos términos, porque tú tenías a la derecha a los que defendían al rey, a la monarquía, y a la izquierda los que querían una república. Claro. Dentro de la izquierda había una izquierda radical, o sea, había una izquierda moderada, había una izquierda radical y había una extremista. Claro, Fede lo está diciendo y es literal. O sea, ellos donde se sentaron a negociar, literalmente los que se ubicaron del lado izquierdo eran estos y los que se ubicaron del lado derecho eran otros. Y ahí nace el término. Sí, eso obviamente fue cambiando, pero quedó completamente arraigado el término de derecha e izquierda. La derecha son los conservadores y la izquierda es el libertario, pues, por decirlo de cierta manera. Claro. ¿No? O sea, no el libertario que conocemos hoy en día, que lo que busca es las libertades económicas, sino que tienes conservadores y tienes a los libertarios, pues. Ok, los girondinos, que también fueron un grupo político durante la Revolución Francesa, es otro término que vamos a estar utilizando en este episodio. El nombre viene de la región de Gironda, en el suroeste de Francia, y estos eran miembros de esa facción moderada de la Asamblea Legislativa, que más tarde fue la Convención Nacional, los órganos políticos claves durante la Revolución. Los girondinos se caracterizaban por su postura política moderada, su defensa de los intereses de la burguesía provisional y los propietarios de tierras. Estos defendían la propiedad de las tierras, a menudo se oponían a los jacobinos, que eran más radicales, como bien lo decía Capo, pero también deseaban una transformación más profunda en la sociedad francesa. Tampoco estaban contentos en cómo se llevaban las cosas, pero eran más moderados. Ahora, ¿por qué nadie estaba contento? Pues Francia estaba quebrada. O sea, esto ocurre exclusivamente porque Francia estaba completamente quebrada entre las guerras con Inglaterra. Y las guerras con todo el que se le atravesaba, tenían las arcas completamente vacías. Y entonces esta gente, para lo que era la monarquía, para poder pagar la deuda externa de Francia, aumentaba y aumentaba los impuestos, que lo pagaban únicamente
los burgueses y los patas en el suelo. No lo pagaban ni el clero no pagaba. No pagaba ni la nobleza, obviamente, ni el clero. Exacto, es una cosa que estábamos hablando ayer precisamente, Sí. de por qué las iglesias no pagan impuestos. En algunos, según un sondeo que pudimos hacer, pudimos confirmar que en algunos países, si bien las iglesias, la donación que tú das a una iglesia es deducible de impuesto, por ejemplo, en Perú no es deducible. Ahora en Estados Unidos sí es deducible. Por otro lado, uno de nuestros mecenas, Emanuele, nos ayudó consultándole. Esto es muy chistoso, Capo, yo creo que esto no te lo comenté. Emanuele tiene un contador que se llama Simón Rodríguez, a quien le dice el maestro, por supuesto. Por supuesto. Él le consultó al maestro pues acerca de este tema y el maestro nos confirmó que el tema con las donaciones es que estas solo pueden hacerse quienes reciben autorización del CENIAT para recibir donaciones. Y las empresas pueden deducir hasta el 8% de la utilidad neta. Pero para que tú puedas dar una donación y que se pueda deducir es porque a quien se la estás dando tiene autorización de recibirla. Sí, pero fíjate, A nivel fiscal, ¿no? Hablando yo lo que más pensaba con respecto a esto es, si yo pago impuestos y le dono a estos señores que no pagan impuestos, eso no es correcto. Claro. O sea, me tendrías que deducir de mis impuestos lo que yo le di a ellos. Claro. Pues no es justo. No es justo. Bueno, pero igual. Es que si a esas vamos, a mí no me parece correcto que a estas alturas las iglesias no paguen impuestos. Por supuesto, y esto fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa. Pero fíjate, antes de entrar en lo que posteriormente fue el reinado del terror, que es realmente de lo que les vamos a hablar más en este episodio, es importante conocer uno de los detonantes principales de todo esto. Fue que en 1788 nombraron a un señor llamado Jacques Necker como ministro de Finanzas de Luis XVI. Pero este señor lo destituyeron casi un año después y esto provocó descontento y animó a los parisinos a tomar las calles, a tomar las armas. ¿Qué es lo que pasaba con Jacques Necker? El pueblo veía a Jacques Necker como uno de los pocos políticos que estaba pendiente de ellos. Claro, él se había mostrado favorable a esas ideas de darle al tercer estado una representación acorde a su importancia demográfica, es decir, y los estaba tomando en cuenta y él tenía voz y voto dentro del poder, entonces la gente lo quería, era una persona con carisma, pero sus propuestas no le gustaron ni a la nobleza ni al clero y por eso lo destituyen, ¿no? Lo consideraron que era un traidor. Cuando lo despiden... Esto lo hemos visto en Latinoamérica cientos de veces. El político que habla a favor del pueblo y llega el gobierno y lo encarcela y eso lleva a manifestaciones. Exacto, eso pasó aquí. Eso es un clásico. Cuando la gente se entera de que este señor fue despedido, se encienden las calles de París porque, claro, el pueblo lo veía como el único consejero que pensaba realmente en ellos. Y les daba terror lo que podía traer, las consecuencias que podía traer el perder a ese ministro patriota que ellos consideraban que era Necker. Supuestamente al día siguiente los parisinos salen a protestar. Los muelen a palos, salen con la cola entre las piernas. Motivados por un periodista revolucionario, Camille Desmoulins, que invita a la gente, le dice, vámonos para la calle. ¿Ves lo que Eso lo hemos visto siempre. Pero ves lo que te estaba diciendo. Esto fue bastante impulsado por los periodistas. Sí. Bueno, obviamente los dispersan con la fuerza. Esto los irrita aún más. Ya la gente estaba bastante... Es que para colmo hubo una inundación o una sequía, no recuerdo muy bien, que afectó los cultivos. Claro. Y entonces no había suficiente pan para todo el mundo. La gente estaba pasando hambre. Exactamente. Entonces, ¿qué hubo? Violentos saqueos, hasta que el 14 de julio los revolucionarios deciden tomar las armas y se dirigen a la Bastilla. Pero esto fue muy simbólico realmente. Los que vivimos en Venezuela durante el reinado del innombrable, recordaremos cómo aquí se realizaban actos simbólicos de tomas de plazas, que eso no servía absolutamente para nada.
lo mismo sucedió en la Bastilla. Cuando toda esta gente, la Bastilla era la... Vámonos para no sé dónde. Sí. ¡Guau! La Bastilla era la cárcel favorita de los reyes de Francia. Ajá. Pero ya en el momento en el que ellos deciden tomar la Bastilla, ellos estaban decidiendo demoler la Bastilla. Habían solo 7 locos presos en la Bastilla. Exacto, ya no quedaba nadie. Ya la Bastilla era más un símbolo que otra cosa. Sin embargo, la toma de la Bastilla fue fundamental porque se marca con esto el inicio realmente de la Revolución Francesa. Claro, pero es un simbolismo. Es un simbolismo. No hizo nada. Nada. Habían 7 personas presas en la Bastilla, de los cuales uno era que la familia no lo quería porque estaba medio loco y lo dejaron ahí. Habían 2 que estaban presos por supuestos actos indecentes porque eran hermanos y tenían relaciones incestuosas. Sí, y había otro que estaba en proceso de que lo iban a cambiar de cárcel. O sea, una gente que nada que ver, ¿no? Pero bueno, llegan, toman la Bastilla y demuelen la Bastilla esa misma noche. Sí. O sea, la Bastilla acaban con ella, se convierte en esta plaza donde posteriormente montan la guillotina. Pero no me voy a... Vamos a hablar de los delincuentes, Ajá. para que no nos digan tampoco que, bueno, estos hablan como... Bueno, Dame precisión histórica. Jean Le Corre, Ajá. Le Corrège, o Le Correr, no sé cómo se pronuncia. Jean Béchard, Bernard Laroche, también conocido como Boussablon. Teníamos a Jean-Antoine Puchat. Bueno, estos eran algunos. A estos también los había liberaron, uno ojo. que estaba Los el conde. revolucionarios en la locura de tomar la Bastilla los liberaron, pero posteriormente las autoridades los atrapan y los llevan a otra prisión. O sea, esta gente no es que se salvó, ojo. Sí, después teníamos lo que les estaba contando. Estaba el conde de Solage, que es un tal Hubert, que fue encarcelado a pedido de su familia por crímenes atroces y una acción monstruosa. O sea, ¿qué habrá hecho este loco? Tenía relaciones incestuosas con la hermana. Ese era el del incesto. Y la familia pagaba para que no lo soltaran. Bueno, el hecho es que aquí había una gente que no era precisamente unos líderes políticos, ni mucho menos, ¿no? Era una gente loca que había quedado ahí presa en la Bastilla, bueno. Y habían 2 que estaban presos las familias habían dicho que los mantuvieran ahí presos porque estaban locos. James Francis Xavier Huisset, el conde de Maleville, y Auguste Clark Tavernier. Este Tavernier me recuerda, ¿cómo era que se llamaba el que comía de todo? Era Tavernier también, ¿no? No me acuerdo, capaz que era este. Pues la familia decía que estos estaban locos y por eso los tenían en la Bastilla. Bueno, no importa. Pero bueno, el hecho es que, fíjate, después de la toma de la Bastilla, un tal Pierre-François Paloy, que era un maestro albañil y contratista de obra, toma la iniciativa de organizar y supervisar la destrucción de la Bastilla esa misma noche. Y 400 locos tumbaron la Bastilla. Ahora, fíjate lo que son el simbolismo de los eventos históricos, que se recuerda a un albañil. Sí. Como el que tomó la decisión de tumbar la Bastilla. Y ojo, hoy en día en Francia, el día de la toma de la Bastilla, que si no me equivoco es el 14 de julio, es una fecha patria. Sí. Es súper importante esa fecha, ¿no? Ahora, una vez que toman la Bastilla, la destruyen, deciden poner un dispositivo ahí que se convierte en el gran protagonista del horror de la Revolución Francesa. O sea, si la Revolución Francesa, yo sé que está el cuadro de la mujer esta que tiene... Pero que eso tiene no fue de la Revolución Francesa. ¿No? No. La Pero libertad guiando a su pueblo. Claro, pero siempre lo Se ha utilizan. usado, pero no tiene Pero nada que el ver. verdadero Desde símbolo la de la Revolución Francesa es la guillotina. Claro, de hecho, un par de meses después de la toma de la Bastilla, un secretario de la Asamblea Nacional Constituyente llamado Joseph Ignace Guillotin, que era un médico político francés, propuso un proyecto de reforma para hacer las infracciones de cierta naturaleza que fueran castigadas con una misma clase de penas, ¿no? Y él propone hacer algo que fuese menos cruel. Tú tenías distintos tipos de ejecuciones antes. No sé exactamente en Francia, pero en otras partes del mundo estaba que te ahorcaban, te quemaban vivo, te caían a piedras, te lanzaban por barrancos, te enterraban vivo. Había montones de todo lo que se les ocurría a estos locos. Exacto. Él decidió utilizar un solo sistema para todo el mundo. Él lo propuso, fíjate, Guillotin defendió la igualdad y la justicia en el sistema penal francés de la época porque consideraba que los métodos de ejecución eran crueles e inhumanos. Él quería crear como una máquina que realizara ejecuciones rápidas, pero él no la creó. Él no fue el inventor de la guillotina, pero su nombre quedó asociado a esta. Él la Otra promulgó. cosa que es un rumor, él no murió guillotinado, él murió de viejito.
Porque también se dice, no, que Guillotín murió en la guillotina. No, no es verdad. Primero, Guillotín no lo inventó. O sea, él la propuso. La gente confunde mucho eso porque el gran usuario de la guillotina fue Robespierre, y Robespierre sí te murió guillotinado. Ah, sí, pero no spoileé. Pero fíjate, es que el nombre guillotina es mucho más atractivo que el nombre del tipo que realmente lo inventó. El que lo inventó se llamaba Antoine Louis, un cirujano y anatomista francés. Tú no le vas a poner Luis al método de ejecución. La Luisa. Queda mejor la guillotina, ¿verdad? Ya, bueno, pero eso suena a un método de ejecución mexicano. La Luisa. Sí, con un garrote. Llévenlo a la Luisa. Llévenlo a la Luisa. Se envuelven como un taco. Ahora bien, la guillotina se utilizó por primera vez públicamente el 25 de abril de 1792 cuando fue utilizada para ejecutar a un ladrón. Y a partir de ese momento, pues bueno, eso fue una locura. Sí, de hecho se dejó de utilizar en el 77, el año que yo nací. Fue lo último guillotinado, fue en 1977, fue un iraní que mató a la novia. Exactamente. Ahora, ¿dónde estaba la guillotina? Bueno, estuvo en varias plazas, sin embargo, la más recordada precisamente es el espacio donde estaba la Bastilla. Exacto. Ahí ya no quedaba obviamente ni rastro de la construcción medieval de la Bastilla. Gracias a nuestro amigo el albañil. Ahora mira, hay una persona que surgió el nombre leyendo para este episodio, que yo creo, Capo, que tenemos que hacerle un episodio ella solita, porque su vida es muy interesante. Pero creo que es importante nombrar un pedacito de lo que fue su rol durante la Revolución Francesa, porque además fue como bastante pintoresco, horrible, pero pintoresco, y es la historia de Madame Tussaud, la de los museos de cera. Por cierto que podríamos aprovechar, nosotros tenemos unas fotos en el Museo de Las Vegas. Ah, en el Museo de Cera de Madame Tussaud de Las Vegas. Deberíamos postear algunas de las fotos nuestras. Cuando hagamos el episodio de ella, Ok, está bien, pues. Ahora, Madame Tussaud y los ejecutados de la guillotina, ¿qué relación tuvo esta señora con los ejecutados de la guillotina? Hay que recordar que esta señora aprende de un tío de ella, que era quien hacía las figuras. Ella tenía mucha habilidad, él la entrena como escultora, y durante la Revolución Francesa ella se vio inmersa en todos los acontecimientos de la época porque ella realizaba máscaras mortuorias, aprovechando, digamos, este talento que le encargó, o sea, que le sirvió para que le encargaran hacer máscaras de cera de las cabezas de las víctimas guillotinadas, ¿no? Yo les voy a ser muy sincero, durante la Revolución Francesa tú tenías que estar muy cerca de los revolucionarios. Claro. Porque si entrabas en su radar de mala manera... Te mataban. Sí. De hecho, ella se salva de broma porque ella estaba trabajando para la nobleza, haciéndole figuras a los reyes. Hacía bustos. Y hacía bustos, o sea, ella estaba muy pegada a la nobleza. Cuando arranca la revolución, ella dice, bueno, hizo como más de un político venezolano, es mejor me doblo para no partirme. Se cambió la capa. Se cambió la capa y empezó a hacer máscaras mortuorias de las cabezas de las víctimas guillotinadas para exhibírselas al pueblo, para que el pueblo dijera, ahí está Luis XVI. No, y lo peor es que le sacó jugo, bastante jugo, porque se llevó las figuras. Una vez que terminó la Revolución Francesa, se fue a Inglaterra con sus figuras y las empezó a mostrar allá. Y recordemos que en Inglaterra no querían mucho a los franceses, y de hecho cuando ella llega allá, ella llega con un show al cual mercadea muy bien, porque lo pone que por muy pocos días, realmente ella no tenía fecha límite, pero se hizo un buen trabajo de mercadeo. Ella estaba esperando que la cerrara la policía, claro, es un clásico. Y exhibía los bustos, o sea, las cabezas de María Antonieta, de Luis XVI, y nada más el morbo de los ingleses de ir a ver. Porque, ojo, espérate, ella hacía las cabezas con las cabezas reales, les traían la cabeza, se la ponían en un escalón donde trabajaba improvisadamente, sí. Y con la cabeza real iba moldeando, copiando. Sí, es una cosa dantesca. Fíjense que esto antes, si tú querías, de hecho, muy pocas personas habían visto al rey de cerca. Claro. O sea, tú no tenías Instagram. O sea, María Antonieta no tenía Instagram. Entonces la gente había oído hablar de María Antonieta, pero no sabía cómo se veía. El trabajo de ella precisamente ayudó al ciudadano de pie a que se acercara un poco a estos personajes históricos. Mira, así como nosotros hemos hecho los episodios de Historia Incómoda, donde les hemos contado el lado oscuro de algunos personajes, yo creo que nosotros deberíamos de alguna manera reivindicar un poco a María Antonieta, porque yo siento que María Antonieta la historia la trató muy mal. Primero, ella era una niña cuando la casaron con Luis XVI, y por un
trata de estos de monarquía, de Sí. juegos de poder, ¿no? Ella era de Austria. Ujú. La casan con Luis XVI, que era un personaje, o sea, él lo pasa bastante mal con él. Ella era una mujer sencilla, de hecho las revolucionarias copian El vestidito, ¿no? blanco sencillo de María Antonieta, lo copian de ella. La famosa frase de que comen pastel no es verdad, que la dijo ella. Sí, bueno, eso ha sido bastante discutido. Eso aparece en la biografía no me acuerdo si es Voltaire, pero lo tenemos más adelante. Sí. Pero eso lo escribió cuando él escribió esa autobiografía cuando ella tenía 11 años. Es posible que lo haya dicho como niñita. No, pero O sea, ellos no tienen pan. Ah, bueno, pero ¿por qué no comen tortas? Es una niña. No, pero es que ni siquiera, al parecer, ella no estaba presente ahí. O sea, históricamente no coinciden los tiempos. Uy, pero vaya que los revolucionarios le sacaron punta a esa frase. Sí, no solo eso, sino que sus últimas palabras fueron, por favor, disculpe, y fue porque tropezó al verdugo cuando estaba caminando hacia la guillotina y lo pisó. Y esas fueron las últimas palabras de María Antonieta. No, o sea, realmente me parece interesante la vida de ella, pero bueno. Bueno, hablemos del reinado del terror. Ajá, vamos a ponernos feo. Ya nosotros ya les contamos más o menos qué fue lo que impulsó la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que fue realmente la Revolución Francesa? Fue simplemente un cambio de gobierno en Francia, en el cual dejan a la monarquía de lado. Claro, y se piden ciertos derechos y ciertas... O sea, sí. O sea, básicamente es el fin de la monarquía momentáneamente en Francia, porque recordemos que terminando la Revolución Francesa, toma el poder Napoleón y se convierte en emperador. Y una vez que muere Napoleón, vuelve la monarquía a Francia. Es decir, o sea, si nosotros hacemos un recuento de lo que sucedió en Francia y el espacio de lo que es la Revolución Francesa, comparado con lo que sucedió después, prácticamente podemos decir que no hicieron nada. Porque volvieron al mismo punto, pero las ideas... Sí, exacto. Las ideas de la revolución fueron muy poderosas. Que cambiaron todo, la política, la constitución, o sea, las ideas libertarias del resto del mundo. Sí. Incluyendo América. Incluyendo América. Bueno, fíjate. Todas las revoluciones de aquí son copiadas de la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué se le llama el reinado del terror? Letegur. Letegur fue un periodo de violencia respaldada por el Estado. Esto lo hemos visto muchas veces. Llega un grupo al poder y ese grupo comienza a atacar al grupo saliente. A todo el que considera enemigo, claro. Exactamente. Y cada vez que llega un grupo nuevo, comienza a tener cada vez más enemigos, porque se ponen paranoicos. Eso es fijo. Exacto. El terror fue organizado por el Comité de Seguridad Pública, que estaba compuesto por 12 hombres, y ejerció un control casi dictatorial sobre Francia durante todo este proceso post-Revolución Francesa, ¿no? Sí, el terror fue la culminación de años de miedo y paranoia, sentimientos que habían existido durante mucho tiempo como corrientes subterráneas de la revolución. Fíjate, en otoño de 1793, cuando la revolución se fracturó y la guerra de la primera coalición, que eso fue una guerra que ocurrió entre 1792 y 1797, se descontroló, la Convención Nacional consideró necesario implantar el terror como orden del día para poder erradicar a los espías conspiradores contra los revolucionarios. Esto lo hemos visto millones de veces. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, esto condujo a la promulgación de una ley, la ley de sospechosos, bueno, no quiero decir nada. Ajá. La ley de sospechosos, que posibilitó la detención entre 300.000 y medio millón de ciudadanos en todo el país. Recordando que Francia no tenía la cantidad de habitantes que tiene ahorita. Exacto. Estamos hablando de que se ejecutó más o menos a más de 16.000 de estos sospechosos luego de un juicio, mientras que alrededor de 10.000 murieron en prisión. Miles más fueron asesinados en diversas masacres organizadas en toda Francia. En fin, que se calcula que el número total de muertos durante los 10 meses que duró el reinado del terror oscila entre los 30.000 y 50.000 personas. Sin embargo, esto es muchísimo para la época. Sin embargo, puede quedarse corto, porque aquí estamos hablando de cuando son ejecuciones de las cuales quedaron registros de personas que fueron condenadas a la guillotina. O sea, estamos hablando que pasaron a 2.000 y pico de personas por la guillotina. Claro. O sea, las calles de París eran ríos de sangre. Eran ríos de sangre. Una locura.
Sí. Ahora bien, la ley de Pradial del año 2, que esto fue en junio de 1794. Importantísimo. Aquí debemos recordar que una de las primeras cosas que hicieron los revolucionarios fue cambiar el calendario. Sí, vale. Porque ellos consideraban que el tiempo no debía ser medido por el nacimiento de Cristo, porque ellos no creían en la religión. Sí, de hecho le dieron duro a la iglesia, e incluso obligaron a muchos de los sacerdotes a casarse y todo, o sea, se volvieron como loquitos también. Sí, lo primero que hicieron fue establecer un nuevo calendario que arrancaba de manera retroactiva a 1792. Exacto. Entonces, por eso que aquí se habla que es el año 2, es Claro. junio de 1794. Junio de 1794. Obviamente este calendario no triunfó, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda. Ahora bien, esta ley, la ley pradial del año 2, condujo una marcha de aceleración de las matanzas, un periodo de un mes conocido como el Gran Terror. Y este terminó, fue con la caída de Robespierre, que realmente fue el que lideró todo esto, ¿no? Robespierre, ya les vamos a contar un poco más de este ambiguo personaje que fue héroe y villano al mismo tiempo. Donde fue héroe para algunos y villano para otros. Por eso, héroe y villano. Sí, pero no es que arrancó como héroe. No, Era bueno y malo. Era bueno y malo, era una porquería. El periodo posterior, conocido como la reacción termidoriana, puso fin al terror y al dominio jacobino. Ahora, la reacción termidoriana se refiere al periodo de la Revolución Francesa comprendido entre la caída de Robespierre y el establecimiento del Directorio francés, que esto ya fue para 1795. Los termidorianos abandonaron la política radical jacobina en favor de la conservadora, buscando la restauración de un gobierno constitucional estable y además el liberalismo económico. Fue como que vamos a poner orden en la PEA, porque esto se nos está yendo de las manos. Efectivamente se les había ido un poco de las manos la cosa. Fíjate, el origen del terror. A ver. El reinado del terror nació de un impulso de autopreservación revolucionaria. Concebido por una revolución paranoica que veía enemigos en todas partes. Claro. Como hemos dicho, esto se repite durante toda la historia. Sí. Ciertamente, los sentimientos de paranoia y temor no eran nada nuevos en 1793, ya que el espectro del terror había estado presente desde los primeros días de la revolución, siempre acechando en la sombra. El terror apareció el 22 de julio de 1789, cuando el miedo a un complot aristocrático para matar de hambre al pueblo llevó a una turba de París a asesinar brutalmente al ministro real Joseph Foulon y a su yerno. Ese mismo verano se produjo el Gran Miedo, en el que los rumores de tratos contrarrevolucionarios por parte de los aristócratas hicieron que los campesinos, presos del pánico, asaltaran los castillos de sus señores feudales. Sí. El Gran Miedo, en francés, la Grande Peur, fue una ola de pánico que azotó el campo francés a finales de julio y principios de agosto de 1789. Temerosos de las conspiraciones de los aristócratas para socavar la incipiente Revolución Francesa, recordemos que la Revolución Francesa arranca en 1789 y termina en 1799, sí. Los campesinos y los habitantes de las ciudades movilizaron y atacaron las casas señoriales. Sí. El Gran Miedo y los disturbios que lo acompañaron solo duraron unas 3 semanas, pero prepararon el terreno para algunos de los acontecimientos más importantes de la Revolución. Ahora bien, volviendo al terror, ¿no? Si el terror fue alimentado por los temores del pueblo, fue encendido por las ideologías de sus líderes. A medida que la revolución se dividía cada vez más y que Francia entraba en guerra en la mayor parte de Europa, pues la histeria y la aprensión se hacían cada vez más comunes y estos sentimientos se vieron exacerbados por la rápida depreciación de la moneda y la continua escasez de pan asequible, la crisis, el hambre, pues bueno, caldo de cultivo. Ahora, en el verano de 1793, los ciudadanos franceses de a pie no eran menos indigentes, hambrientos o desempleados que al comienzo de la revolución. Además, los periodistas y políticos incendiarios los mantenían en vilo, insistiendo en que su pobreza y su hambre se debían a agentes contrarrevolucionarios o conspiradores extranjeros. ¿Tú te recuerdas Twitter? Ese ambiente. ¿Tú te recuerdas Twitter durante el 2017-18? De las protestas. Y cuando Guaidó y Trump, ¿tú te recuerdas lo que era Twitter? Sí. Había que desconectarse un rato para respirar porque uno estaba en estado de angustia permanente. Era una locura, o sea, sí. a cada hora salía algo, una noticia terrible
para mantenerlo a uno estresado y que era tontísimo. Y que al final no se tradujo a nada, ¿no? Sí, era tontísimo, porque tú apagabas el celular. De hecho, uno hablaba con personas que simplemente estaban desconectadas de las y redes. es así, pero si no está pasando nada, y a uno le daba rabia. ¿Cómo que no está pasando nada? Mira lo que dice Twitter. Qué inconsciente esta gente que para ellos no está pasando nada. Es verdad, no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Qué terrible. Ay, pero bueno, esta retórica pues se veía constantemente reforzada por las acciones de los enemigos de la revolución. Todo este miedo, todo esto, esta paranoia, estamos mal porque los contrarrevolucionarios y los conspiradores extranjeros así lo quieren. Entonces imagínense. Esto obviamente condujo a momentos sangrientos de histeria colectiva. Sí. Por ejemplo, en septiembre de 1792, unas turbas en París masacraron brutalmente a más de 1,000 contrarrevolucionarios y sacerdotes. Y eso es contrarrevolucionario entre comillas, porque pudo haber sido cualquiera que iba pasando, ¿sabes? Por supuesto. En este tipo de cosas hecho, mueren muchos inocentes. Fíjate, ¿qué podía ser un contrarrevolucionario? Alguien que te dijera monsieur o señor en vez de ciudadano. Ah, bueno, claro. O sea, durante la Revolución Francesa, tú no te podías referir a una persona como señor, tenías que referirte como ciudadano. Claro. De ahí viene lo de los policías de aquí. ¡Ciudadano! Eso. Ahora, en el verano de 1793, los contrarrevolucionarios parecían estar en todas partes. Guerras civiles brutales como la guerra de la Vendée, las revueltas federalistas, así como el asesinato de Marat, que de hecho hay un cuadro buenísimo de la muerte de Marat. El 13 de julio, pues, reforzaron la idea de que la República estaba siendo afectada desde dentro y que los enemigos más peligrosos de que tenía Francia eran los propios franceses. Recordemos la guerra económica. Eso lo vivimos aquí en Venezuela y a nosotros Creo que todavía hay un decreto de emergencia por guerra económica. Una cosa a nosotros absurda. nos decían que inclusive los empresarios de aquí estaban atacando al gobierno a través de una guerra Pero es que económica. esto es una estrategia, siembra miedo, busca un culpable, acúsalo de todo lo malo que está pasando. Ahorita en este momento en Venezuela el tema es el bloqueo, ¿no? Ujú. Y que supuestamente todo está mal por culpa del bloqueo. Y no. O sea, nadie dice, o sea, toman un elemento de verdad y lo Sí. utilizan y lo Exacto, exageran. exacto. Pero siempre tiene que partir desde un elemento de verdad. Eso es esencial para Claro, que este tipo para que sea excepto, sostenible. excepto la iguana que tumbó la electricidad en todo el país. Que está haciendo de las suyas otra vez. Recordémosle a nuestros oyentes, sobre todo los que no son venezolanos, Sí. ni han vivido en Venezuela, que nosotros tuvimos una serie de apagones a los cuales el gobierno nacional se los achacó a una iguana que había tumbado los cables. Estamos hablando de apagones nacionales. 5 días sin luz en un país completo por una supuesta iguana que caminó por unos cables. Eso no se lo cree nadie, pero bueno. Sin embargo, continuemos con el terror. Vamos con el otro terror. Bueno, nosotros hemos vivido nuestro propio terror. En el centro del terror, como les estamos explicando, está el Comité de Seguridad Pública. Sí. Este nombre, Comité de Seguridad Pública, o como quiera, se ha repetido. Sí. O sea, sí. siempre nombran a algún... Aquí estaba la A un Seguridad ente, Nacional. Sí, encargado de controlar, vigilar, Ojo, supervisar. esto es aplicable para la derecha y para la Eso te izquierda. iba a decir, esto no va con una corriente, esto va con un extremo. Va con un sea extremo. cual sea. Revolución, puede ser una revolución que vaya hacia la derecha. Y una que vaya hacia la izquierda. Exactamente. Bueno, este comité, obviamente, era prácticamente dictatorial. Fue dominado por este señor Maximilien Robespierre, que fue un líder idealista jacobino, apodado como el incorruptible. Esto es Ponerle un a alguien el clásico. incorruptible es como ponerle un país república democrática. O sea, tú le pones a alguien incorruptible, inmediatamente hay que pintarle unas bolsas de dinero y un antifaz. Sí, porque debe ser todo lo contrario. Bueno, supuestamente era muy firme con sus creencias, no lo dudo. Pero Era bien Robespierre, radical, Robespierre. sí, Robespierre y sus seguidores creían firmemente que el objetivo final de la revolución era obtener una república gobernada virtuosamente por la voluntad general. Pero existía un peligro que si dejaba a ciertos malos actores rodar libremente por ahí, la voluntad general se podía corromper y la república fracasaría. ¿Qué es lo que sucede? Él quería limpiar a Francia por completo. O sea, no hay ningún De tipo todos de sus negociación. posibles traidores, No etcétera. hay negociación con nadie. No. O sea, si tú no eres moralmente puro,
no puedes pertenecer a la revolución. Entonces los robespierristas, que eran los seguidores de Robespierre, se propusieron eliminar a los posibles contrarrevolucionarios y traidores. Por lo tanto, una auténtica república no podía existir sin una base de terror. O sea, para que esto funcionara había que haber terror, ¿no? Sí, Robespierre dijo, el terror sin virtud es fatal y la virtud sin terror es impotente. Exactamente. Palabras de Robespierre, señores. Ahora, el 2 de junio de 1793, la facción política moderada de los girondinos fue purgada de la Convención Nacional. Los girondinos finalmente desaparecen, ¿no? Estos eran así como vamos a calmarnos, o sea, ya va, vamos a hacer las cosas bien. ¡Saquen a estos perros de aquí! Exacto. Esto dejó el poder político definitivo en manos de la facción extremista de la montaña que había dominado durante mucho tiempo la política Estos son los jacobinos. Exactamente. Con más de 500.000 miembros en todo el país. Conocido como La Montaña, pues pasó el verano de 1793 persiguiendo su programa izquierdista radical. Finalmente abolió la esclavitud colonial, redactó una nueva constitución que prometía ser más democrática que cualquier otra equivalente contemporánea. Entre esas cosas que propuso esta constitución estaba el sufragio universal masculino, por supuesto, porque las mujeres no éramos nada todavía. Exacto. Sin embargo, en la Revolución Francesa las mujeres tuvieron un rol bastante importante. Pues. Importantísimo. Sí. Y también las pasaron por la guillotina. Ahí no había ningún tipo de diferenciación entre hombre y mujer. No, pero a la hora de redactar la Constitución el voto era solo para los hombres. Pero bueno, mientras los jacobinos celebraban sus victorias, la República Francesa estaba en peligro, pues. Digamos que la caída de los girondinos había provocado el estallido de revueltas federalistas en la ciudad francesa. El ambiente estaba súper caldeado. Recuérdense que los girondinos, ellos defendían la propiedad privada. Claro. Y sobre todo, ellos eran, como decirte, la representación de la gente que tenía tierras en el interior de Francia. Exacto. Obviamente, cuando los sacan, toda la gente del interior de Francia comienza a rebelarse. Claro. Pues dice, van a venir estos locos y nos van a quitar todo. También lo vivimos aquí. Había esta inestabilidad, incluso una huelga general entre los sans-culottes, que eran, pues como les dijimos, las clases trabajadoras de París, que fueron convencidas también por un periodista ultrarradical llamado Jacques-René Hébert para marchar sobre la convención del 5 de septiembre, donde exigían aumento de salarios, pan asequible, la creación de un ejército revolucionario que los protegiera a ellos y a sus nuevas libertades. Es decir, había muchas facciones peleando su cuota de poder y de atención. Hébert tenía unos seguidores que eran los hebertistas. Uh-huh. Y los hebertistas no creían en Dios. Exacto. Y él se pelea, eso lo vamos a contar un poco adelante, pero él se pelea con Robespierre. Él se pelea con Robespierre porque Robespierre defendía, o sea, si bien Robespierre no estaba a favor de la iglesia, él citaba incluso a Voltaire en un momento determinado que decía que si no existe Dios hay que inventarlo. Exactamente. Porque tiene que haber una figura que de alguna manera sea respetada por todos. Exacto. Para que ponga cierto orden. Fíjate, mientras Robespierre se retorcía ante las demandas de los sin calzones y las consideraba como un posible golpe de Estado por parte de sus enemigos ultrarradicales, su colega en el Comité de Seguridad Pública, Bertrand Barreret, se las arregló para convertir esa situación en su beneficio. Él le dijo a los sans-culottes que la reciente escasez de alimentos era obra de espías y conspiradores extranjeros. Esto también lo vimos aquí. Qué loco, ¿no? Y bueno. Es que esto es muy loco, señores, porque nosotros escuchamos todas estas palabras. Las escuchamos durante estos 20 años. Sí, y cuando tú estudias un poquito de historia te das cuenta que, bueno, que durante este periodo de la Revolución Francesa y del terror nacieron todas estas cosas, estas estrategias de control social, en fin. Fíjate, si la convención se movilizaba para hacer del terror el orden del día y si el ejército revolucionario propuesto se ponía bajo la supervisión directa del comité, Barreret prometía entregar la sangre de los enemigos del pueblo, específicamente a María Antonieta y a Jacques-Pierre Brissot. Esto, obviamente, ¿cómo se dice? Satisfació. Le gustó mucho a las multitudes. A tener un momento de qué estoy diciendo, quién soy yo y de qué estoy hablando.
Sí, bueno, esto pareció satisfacer a las multitudes. Cuando te pasa eso, cambia la cosa. Esto pareció satisfacer Claro, a las pero multitudes que rápidamente se fueron a casa. La que estudió comunicación social fuiste tú. Bueno, pero tú vives de hablar, pues, tú eres abogado. Yo vivo de escribir. Bueno, Y de hablar. Ok. Ahora, el 17 de septiembre se promulgó la infame ley de sospechosos. O sea, esta es donde cualquiera, por su conducta, sus contactos, sus palabras, sus escritos, cualquier gesto podía ser denunciado. Durante el gobierno de Caldera, Caldera fue un presidente que tuvimos aquí, un socialdemócrata con unas comillas gigantescas que probablemente él debería ser considerado como uno de los peores males que ha tenido este país. Sí. Este señor en un momento determinado cerró la Universidad Central de Venezuela, pero él promulgó una ley que era la ley de vagos y maleantes. Ay, ¿verdad? Que era algo similar a esto. O sea, si te veían en la calle, como simplemente parado en una esquina, Zagaletón es la cosa. Te montaban en una patrulla. Era ley de vagos y maleantes, que es muy parecida a esta ley de sospechosos. Bueno, y está la de, aquí en este momento hay unas leyes de incitación al odio. Sí. Que a ti te pueden acusar de incitación al odio por un tuit sí. Desacertado, por ejemplo, y puedes ir preso. Bueno, está claro que aquí nosotros sabemos cómo se menea el maní. Sí, señor. Se bate el cobre. Pero bueno, esta ley de los sospechosos obviamente se podía aplicar a casi cualquiera, ¿no? Sí, mira, por su conducta, sus contactos, sus palabras o sus escritos, cualquier persona que se mostrara partidario de la tiranía o del federalismo, enemigo de la libertad, podía ser... Exactamente. Ahora, el 10 de octubre, el joven Louis Antoine Saint-Just, miembro del comité, propuso que el gobierno de Francia siguiera siendo revolucionario hasta la paz. Fue la frase. Finalmente, en diciembre, la ley del 14 de Frimaire centralizó aún más el poder en el comité, consolidando su estatus como un gobierno de facto de Francia. Sí, la nueva constitución jacobina nunca se puso en práctica, ya que para hacerlo habría sido necesario celebrar nuevas elecciones, y estos 12 hombres que estaban tenían bajo el control a Francia no iban a soltar el coro. No, se puso reverentemente en un arca de cedro, pues, esta constitución, para sacarla cuando fuera el momento adecuado. Es decir, cuando todos los enemigos de Francia hubieran sido eliminados, y pues ese momento no llegó. En fin. Es que se repite una y otra vez. Mira, las herramientas del terror. En la cima de la jerarquía del terror se encontraba el Comité de Seguridad Pública, sí, que ya les hemos dicho. Este fue creado en 1793, como le dijimos, para supervisar diversas funciones del gobierno. El comité debía estar subordinado a la Convención Nacional, que teóricamente podía cambiar los miembros del comité a su voluntad. Sin embargo, el comité eclipsó a la convención en cuanto a poder, y los 12 hombres que formaban parte del comité de seguridad conservaron sus puestos de forma permanente hasta el final del terror. Tú no me vas a venir a mover. Entonces, lo que en teoría iba a ser controlado por la Convención Nacional, o sea, olvídalo. Claro, ellos tenían el control del terror, literalmente. Y nadie los controlaba a ellos. Y nadie los controlaba a ellos. Tú no puedes hacer eso, es una locura. O sea, eso es como que si tú le entregas una pistola a alguien para que ponga control, pero tú no le tienes una pistola apuntada a él. Exactamente. En cualquier momento, el que tiene la pistola se voltea y dice, ponte al lado de los que acabo de controlar. Ahora, debajo del Comité de Seguridad Pública había varios comités locales de vigilancia encargados de desenmascarar y detener a todos los sospechosos dentro de sus jurisdicciones. Esto era una cacería de brujas. Lo que definía un sospechoso se dejaba a la discreción de cada comité de vigilancia, pero la gente podía ser denunciada por poseer simpatías monárquicas o católicas, por acaparar bienes, por algo tan simple como dirigirse, como lo decías tú, a los vecinos como monsieur en lugar de ciudadano. Una vez denunciado por un comité, el sospechoso se llevaba a prisión. ¿Y qué ocurría con él? Bueno, si tenía mucha mala suerte, se lo llevaban al Tribunal Revolucionario, donde pues se jugaba el pellejo. Este tribunal contaba con 16 magistrados y un jurado de 60 personas y un fiscal, todos nombrados por la convención. Ningún juicio podía durar más de 3 días.
y solo se podía emitir uno de dos veredictos. Podía ser inocente o culpable, y si era culpable lo ejecutaban. Inmediatamente, exactamente. A medida que el terror se intensificaba, las absoluciones eran menos frecuentes. Ahí se volvieron como locos y empezaron a matar a todo el mundo. Sí. Por último estaba el ejército revolucionario, que actuaba pues como el brazo del terror y llevaba la justicia, entre comillas, al campo. Nosotros los teníamos aquí, ¿cómo era que se llamaban? Estaban aquí teníamos a los consejos comunales, pero había un grupo que era armado. Las milicias. Las milicias bolivarianas. Todavía existen. Sí, bueno, pero ya nadie le para eso, pero ya nadie le existen. para. Pero sí hubo un momento en que podíamos caer en esto. Sí. A menudo el ejército iba acompañado de representantes jacobinos en misión que estaban autorizadas a celebrar juicios improvisados o consejeros de guerra en el sitio, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a hablar de la época más espantosa del terror. O sea, dentro del terror, obviamente, hubo momentos álgidos, pero este particular, entre 1793, entre octubre de 1793 y mayo de 1794, se les considera que fueron días de sangre. Con el Comité de Seguridad Pública en el poder, las herramientas del terror organizadas, obviamente las cabezas comenzaron a caer. Como les contamos al comienzo, si hay un símbolo importante dentro de la Revolución Francesa, es la guillotina. Sí, a continuación llegaron las ejecuciones de los antiguos líderes que habían intentado y fracasado en su intento de tomar el control de la revolución. Aquí pues mataron a un gentío. Luego fue el turno de los feuillants, la antigua fracción monárquica constitucional. Aquí empezaron a decapitar un poco de gente. Fue ejecutado en el lugar de la masacre del Campo de Marte Jean-Sylvain Bailly. O sea, todos estos personajes que habían tenido cierto protagonismo. Y el 16 de octubre de 1793 rodó María Antonieta. Exactamente. Madame Elizabeth, la hermana del rey Luis XVI, fue ejecutada un poco después, en mayo de 1794. O sea, empezaron a rodar nobles, empezaron a rodar, inclusive, estaban los militares que no lograron sus cometidos. También los pasaron por la guillotina, por cobardes. Qué horrible. A continuación, los robespierristas persiguieron a sus enemigos de la derecha política, que era un grupo conocido como los indulgentes, dirigido por George Danton. Perturbados por el terror, los indulgentes buscaban la clemencia para los implicados en la ley de sospechosos. Estos eran los dantonistas que trataron de poner mediar, un poquito de cordura. A eso también les cortaron la cabeza. Obvio. Ahora, el terror fuera de París, ¿no? Junto a las víctimas históricamente notables del terror, cientos de miles de ciudadanos anónimos y cotidianos también fueron detenidos como sospechosos, ¿no? No solo las figuras conocidas o del renombre o la nobleza, sino que ciudadanos comunes también empezaron a rodar. Decenas de miles fueron enviados a la tumba. En toda Francia, más de 16.000 personas fueron llevadas a la guillotina, 2.625 de las cuales fueron ejecutadas solo en París. Esta cifra no incluye aproximadamente a 10.000 personas que murieron en prisión, ni a las decenas de miles que fueron asesinadas en las diversas ejecuciones masivas que fueron llevadas a cabo sin juicio. Fíjate, en invierno de 1793 y comienzo de 1794, entre 1.800 y 4.800 personas murieron ahogadas en el helado río Loira durante lo que se denominó los ahogamientos de Nantes. Qué horrible. Después, después de la revuelta de Lyon, cerca de 2.000 rebeldes federalistas fueron agrupados y ejecutados por un cañón que les disparó a mansalva. Qué horrible. Esto es increíble. Esto lo hizo el de Corea del Norte con un tío. Ah, sí. Le disparó un misil. Jugó al coyote al correcamino, lo amarró. Desapareció el tío con un misilzazo que le lanzó. Qué locura, ¿no? Sí. Mira, en resumen, es lo que estábamos hablando. Se cree que hasta 50.000 personas pudieron haber sido víctimas de la Revolución Francesa, pero muchas personas piensan que este número se puede quedar corto. Sí, señor. Ahora, el terror y la religión. Fíjense lo que les estábamos comentando. Uno de los enemigos principales de la República o de Francia para los revolucionarios
era el clero. Si bien al comienzo de la Revolución Francesa muchos de estos sacerdotes se apartaron del clero y se pusieron del lado Del pueblo. del pueblo, otros obviamente no. Claro. En octubre de 1793 la Convención Nacional aprobó un nuevo calendario republicano. Era lo que nosotros les estábamos hablando. En resumen, a ver, ¿qué fue el reinado del terror y por qué fue importante? Vamos a hacer un refresh de este episodio lleno de información histórica. Esto es lo que tienen que anotar en el examen. Exacto. El reinado del terror fue un periodo de violencia respaldada por el Estado. Recuérdense esto, es muy importante. Sí, señor. Todo esto ocurrió durante la Revolución Francesa, en el que los ciudadanos sospechosos de actividades contrarrevolucionarias fueron arrestados, juzgados y a menudo ejecutados. Solo en París, más de 2.000 personas fueron guillotinadas durante este periodo, aunque se cree que el número total de muertos en toda Francia podía llegar a las 50.000 personas. ¿Qué causó el reinado del terror? El reinado del terror fue causado por una paranoia constante de que los enemigos estaban trabajando desde dentro de Francia para destruir la Revolución Francesa y quitar las libertades del pueblo. ¿Quién inició el reinado del terror y por qué? El reinado del terror fue presidido por Maximilien Robespierre y sus colegas del Comité de Seguridad Pública, Que ya sabemos que eran 12 tipos que no querían soltar el coroto. y todos eran jacobinos, Exactamente. que pertenecían al Club de la Montaña. Y en los jacobinos, pues, les dijimos, eran el lado más radical de la izquierda durante la Revolución Francesa. Yo creo que los hebertistas eran inclusive más radicales que los jacobinos. Ah, bueno. Ahora, ellos utilizaron el terror para consolidar su propio poder, destruir a sus rivales políticos y eliminar a los presuntos enemigos contrarrevolucionarios que temían que corrompiera pues el cuerpo político de esta nueva República Francesa. ¿Cómo terminó el reinado del terror? Mal. El reinado del terror terminó con las detenciones y ejecución de Maximilien Robespierre Sí, y sus sí. partidarios el 28 de julio de 1794. Sí. Esto condujo al periodo de la reacción termidoriana, que intentó revertir gran parte del daño causado por el terror. Exactamente. Sí es importante para cerrar con Robespierre. Él fue arrestado la noche del 9 de julio con la mandíbula destrozada por un disparo de pistola autoinfligido. No, de hecho fue el 27 de julio, era el 9 de Termidor. Ay, es verdad, es el calendario de ellos. Fue arrestado el 27 de julio. Él supuestamente se había disparado, no se sabe si fue él o fue uno de los gendarmes que enviados a detenerlo. Al día siguiente Robespierre fue guillotinado con 21 de sus partidarios y bueno, ejecutado en la guillotina. En los meses siguientes, decenas de otros líderes jacobinos también fueron guillotinados. Y la caída de Robespierre y posterior muerte de todos los líderes que con él estaban, pues marcó el fin del terror Sí, y el declive, ¿no?, de la influencia jacobina. Esto se produjo obviamente por lo que se denominó el Gran Terror y Termidor. Esto ocurrió entre junio y julio de 1794. Este fue el punto álgido. Aquí es cuando el tipo se empezó comenzó a perder los papeles. Él crea una nueva figura que es un ser supremo. O sea, ahí es cuando yo les estaba contando que él va en contra de los hebertistas porque Que eran agnósticos, ateos, acérrimos. él odiaba a los ateos y él creía que se necesitaba un ser supremo para controlar a la población. Y él se inventó un ser supremo, pero él prácticamente se puso en el lugar de ese ser supremo. Ese al poder haciendo sus cositas. Y aquí es cuando todo el mundo dijo, mire, Epa, Robespierre, te volviste loco, chico. se comió la luz y básicamente se lo cepillaron porque ya el tipo era completamente incontrolable. Sí, ya estaba endiosado. Pero fíjate, yo creo que todo lo que vino después merece un episodio aparte, por supuesto, porque después llega el gran Napoleón, señores. Napoleón. En paralelo estaba haciendo de las suyas también. Napoleón es un hijo de la Revolución Francesa. Sí, señor. Esto es importantísimo. Y sería bueno hacerlo a propósito de la próxima película de Ridley Scott que está protagonizada por Ya lo Joaquin Phoenix. ya lo dijimos tú y yo, que tenemos que hacerlo, pero cuando salga la película para aprovechar. Claro, y ahí les deseamos un review si es bueno o mala. Por cierto que gracias a todos por su receptividad en nuestra sección de recomendaciones muy importantes. Vamos a traérselas toda la semana. Vamos a prepararla de este fin de semana de una vez. Gracias por las recomendaciones que nos han dado. Hemos estado viendo cosas chéveres también que nos gustan mucho. Por cierto, vean el caso de Rosa Peral.
Ah, sí, hay una serie. Hombre en llamas se llama. El cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas. El cuerpo en llamas, el caso de Rosa Peral. Daniela dice que tiene momentos que es una novela, pero a mí me pareció No, increíble. el caso es increíble, lo estamos terminando de ver. Y esa va para las recomendaciones de este fin de Sobre semana. todo, quizás el caso es... Truculento. Sí, pero es algo bastante visto, pero está muy bien realizada la serie. Está Sí. tan bien realizada, Sí. tiene tan buenas actuaciones, tan buena producción, que es una joya. Véanla porque está divertida. Igual en las recomendaciones en Instagram y en nuestras redes les vamos a estar poniendo otras cositas también. Un documental, alguna peli de terror probablemente. No sé, cosas chéveres. De fin de semana. Tetot, De como, Tetot. oye, sí, es terror, porque realmente tenemos que hacer un playlist de terror. Bueno, por ahí se acerca Halloween, una de nuestras fechas favoritas del año. Estamos preparando un episodio bien interesante al respecto. Bueno, un abrazo y un beso a nuestros mecenas. Los queremos más que una Homer con piscina, como decíamos en los años 2000. 33 mecenas ya suman en nuestro Patreon, muy importante. ¿Qué tienen ustedes que hacer para ser mecenas? Bueno, suscríbanse, se meten en patreon.com, buscan cosas muy importantes. Y se suscriben Y en los desde planes que arrancan desde $3 $3. Y pueden formar parte de nuestro chat de WhatsApp muy importante, donde hablamos de muchas cosas. Además, mandarnos sugerencias para próximos episodios, disfrutar de contenido extra, episodios anticipados y más. Por ahí venimos con el newsletter y otras sorpresas que estamos cocinando. Gracias a nuestra Dianita, muy importante en la producción de este espacio, y también a Davis González, quien nos apoya en Twitter, haciendo pues lo suyo todas las semanas, promocionando cada uno de nuestros episodios y de contenido. Visita nuestra web www.cosasmuyimportantes.com para que vean que también hay contenido escrito ahí interesante que les puede gustar para complementar a esta información. Y queremos recordarles a nuestro patrocinante WeConnect, el mejor coworking en Caracas y Santo Domingo, ubicado en el Centro Lido en Caracas y en el Blue Mall en Santo Domingo. Ese es el mejor sitio donde pueden ir a trabajar cuando dicen yo no soporto, no puedo seguir trabajando en esta casa porque los niños no se callan. Bueno, usted se los deja a la abuela y agarra y aparta 2-3 horas aquí en WeConnect y se siente a trabajar tomándose un café, que se lo invitamos nosotros. Así es. Y recuerden seguirlos en sus redes sociales, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. Muy importante, si no se pueden suscribir a Patreon, amigos, hemos recibido muchos mensajes de gente que nos ha manifestado que les gustaría poder suscribirse, pero que en este momento no pueden. Darwin, por ejemplo, saludos Darwin. No importa, déjenos una valoración en la plataforma donde nos escuchen, pónganos ahí las estrellitas, déjenos Compartan. un mensaje de amor en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y Threads, @podcastcmi en Twitter, también estamos en Facebook. Compártanos por WhatsApp. Compártanle a personas Agarra. que crean que les pueda gustar. Dice, Síganmelo. escucha esto, pácata, y se lo mandas por WhatsApp. Y bueno, y escríbanos cualquier comentario, sugerencia, duda, inquietud. Nuestras redes son ¿Ya las @... ¿Las dijiste? Sí, estás distraído, capo. Es @cosas muy importantes en Instagram y Threads. Tan bella. @podcastcmi en Twitter y también estamos en Facebook. Y nuestra página web www.cosasmuyimportantes.com. Bueno, nos escuchamos la próxima semana con otro episodio muy importante. Muy importante. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.